bien, hermanos. Gracias por acompañarme. Lección número 16 creo que es. Y estoy probando a ver si aguanto tener la corbata. Me gustó honrarle al Señor por vestirme así, pero si mi garganta me comienza a molestar, lo voy a tener que soltar un poquito. Muy bien, hermanos, yo creo que quizás ya algunos se fijaron que hay un modelo plástico de una avioneta. En verdad es como la avioneta que usamos en El Salvador. Tenía la avioneta capacidad para 4 personas o piloto y 3 más. Tenía la indicación Yankee Sierra 285 Papa, bien matriculada en El Salvador, la avioneta, y la usamos durante varios años, especialmente al pasar a San Miguel. Tuvimos lugar en la pista de Papalón de la cooperativa algonera y el Señor usó la avioneta para su gloria. Gracias a Dios, hermanos, creo lo que dice el Señor en el Salmo 37, versículo 4. Dice el Señor que si nosotros nos deleitamos en Él nos dará el deseo de nuestro corazón. La verdad es que no quiere decir eso, que si nosotros somos creyentes y a medias nos deleitamos en el Señor, Él nos va a dar lo que deseamos. Jóvenes pueden decir, bueno, entonces yo voy a servir al Señor para que me dé un carro de lujo, Lamborghini o algo así. No, hermanos, al deleitarnos en el Señor pone deseos en nuestro corazón, que son deseos honrarle a Él. Y si estamos en verdad deleitándonos en Él y no en las cosas como avionetas o carros o casas, Él es capaz para permitirnos cosas que podemos usar para su gloria. Una de nuestras iglesias enviadoras en el año 72 nos donó la avioneta. Solo tuvimos que ir a traerla y matricularla para poder usarla en el servicio del Señor. Bueno, a nuestro estudio de Apocalipsis, estamos en el capítulo 3 y estamos viendo la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Quiero pedirles que vayan conmigo en este momento a Juan capítulo 10 y hermanos, leamos y tengamos presente lo que el Señor dice, porque ya hemos visto que el Señor tiene la presentación. Él se presentó como quien tiene la llave de David, la autoridad de abrir y cerrar puertas. En Juan 10, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, qué bendición saber que el Señor es nuestro buen pastor y que Él se preocupa porque tengamos vida, pero en abundancia también. Y al ver lo que el Señor ha prometido para nosotros, vestiduras blancas, la salvación eterna,
poder participar en la boda del Cordero, pasar la eternidad con Él en el cielo, reinar con Él aquí en la tierra durante su reino milenario. Hermanos, tantas cosas que el Señor ha provisto para nosotros. Vale la pena servirle a Él como Salvador personal. Quiero decirles, hermanos, que una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida y con mi esposa, ella piensa igual, fue el poder ir a El Salvador y pasar 9 años allí en el ministerio, buscando establecer nuevas iglesias, participando en el principio y la fundación de la Iglesia Bautista Miramonte durante casi 3 años como copastor misionero con el hermano Bell, pero luego ir a San Miguel y pasar 6 años allí buscando establecer la iglesia, el Tabernáculo Bautista de San Miguel. Ahora voy a pedirles, hermanos, que también vayan buscando Lucas y voy a pedirles que vean Lucas 12, versículo 32. Bueno, Eh, sigamos, vamos a ver algo aquí en Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polillo destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Son palabras sabias que quise que viéramos para comparar esas verdades de estos versículos, Lucas 12:32, con lo que estamos leyendo en el capítulo 3. Hermanos, volvamos a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 ya lo leímos, el que cierra y nadie puede abrir y él abre y nadie puede cerrar. Ahora, en cuanto al nombre de la ciudad de Filadelfia, se traduce amado hermano. Eumenes, el medio hermano del emperador de ese entonces, tenía nombre, apodo de Atalo II, ¿ok? Y el emperador nombró la ciudad Filadelfia por su amor por su hermano y la fidelidad de su hermano a él como emperador. Ahora sigamos, porque quiero que entiendan que la iglesia tenía poca fuerza. En el versículo 8 leemos, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, probablemente para el evangelismo. Y hay varios versículos que podemos leer en cuanto a puertas abiertas. Pablo menciona, etcétera, etcétera. Dice él, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo quise que leyéramos Lucas 12:32, porque el Señor habla de una manada pequeña. Hermanos, pocos miembros en esta iglesia, pero la iglesia tenía mucha influencia. No necesariamente por ser una iglesia con membresía numerosa, se puede decir que tiene más influencia. Muchas veces sí, a veces no. Pero a pesar de tener pocos miembros, esta iglesia en Filadelfia, la iglesia tenía mucha influencia. Ahora, ah, voy a pedirles que también veamos primero a los Corintios. En primera a los Corintios
capítulo 1 y el versículo 26, podemos leer esto: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, es posible que esas personas no fueron ricos, quizás pobres. En su segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo menciona en el capítulo 12 algo más en cuanto a eso. Versículo 10 de capítulo 12 de segunda a los Corintios, versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos sentimos fuertes, no dependemos del Señor. Hermanos, debemos reconocer que la fuerza verdadera, el poder verdadero viene por la relación que tenemos con el Señor y el Espíritu Santo. Aún en Hechos 1, él habla de que al recibir al Espíritu Santo, convertirnos y tener al Espíritu Santo morando en nosotros y someternos al control del Espíritu Santo, recibimos poder para testificar para Él. Es posible que estas personas fueron pobres, pero ellos tuvieron una fuerza, un poder espiritual. Así que damos gracias a Dios. Él aquí en Apocalipsis dice que aunque tuvieron ellos poca fuerza, habían guardado su palabra. Hermano, el hecho de haber guardado la palabra de Cristo indica que fueron obedientes. Guardar su palabra no quiere decir comprar una Biblia y ponerla en la caja fuerte. No, quiere decir tener la palabra de Dios y permitir a la palabra de Dios cambiar nuestra mente y nuestro corazón, por lo tanto nuestra vida. Entonces estas gentes, y otra vez voy a pedirles que vayan al libro de Job, y aquí en este libro, Job, tenemos un mensaje que es importante. Quiero pedirles que vayan a Job, y bueno, lo voy a ver aquí, 23, 12, 23, 12. Job, casi al último capítulo, pero allí en el capítulo 23 vemos algo de importancia. Versículo 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job fue una persona también que había guardado la palabra del Señor. Y qué testimonio. A pesar de su sufrimiento, él dice: guardé las palabras de su boca. Es por eso que decimos palabras inspiradas, porque salen muchas veces de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, también hay otros versículos, por ejemplo, en Juan 14, 23, vemos algo de importancia, así que vaya buscando capítulo 14 del Evangelio de Juan y vamos a leer el versículo 23 y 24. Dice: de esta forma respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. No vaya a decir: yo amo al Señor con todo mi alma y mi corazón, mi cuerpo, etcétera, si usted no guarda la palabra de Él. A mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él o con Él. Allí, hermanos, guardar la palabra de Dios es evidencia de un amor para Dios.
versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Palabra de Dios. Bueno, leamos el versículo 26. Mas el Consolador, el que ha venido a nuestro lado, hermanos, para consolarnos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, ellos, según lo que vemos aquí, leamos el versículo en Apocalipsis 3:8. No, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, bueno, vamos a parar ahí porque aunque tuvieron poca fuerza, pocos miembros, ellos habían guardado su palabra. Hermanos, ah, sin importarles el costo. ¿Por qué digo eso? Porque siempre cuando guardamos la palabra de Dios, aún en nuestra época, nos va a costar algo. Eh, Probablemente hemos perdido amigos. Si nos dejaron, nunca fueron amigos en verdad. ¿Por qué? Porque seguimos, guardamos la palabra de Dios. Hay una persona que yo amo mucho que me ha acusado de ser de este carácter, de que si la gente no responde como a mí me parece, yo les digo fuera a la carretera, váyanse. Pero hermanos, no es mi carácter. Yo amo a la gente y busco la manera de ser amigo, amistoso, gentil, gracioso, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa, si estamos hablando del camino al cielo, hay solo un camino. No es mi camino, Cristo es el camino. Si es vivir la vida cristiana, yo tengo la convicción de que no hay muchos caminos. Amplio el camino que lleva al infierno, pero hermanos, el camino que lleva a la vida eterna, el Señor Jesucristo, es un camino bien estrecho. Muchos van en el camino amplio, pero pocos en este camino. No soy yo. La verdad es que Cristo dijo que Él es la verdad, la vida y el camino. Así que no hay dos maneras de ver algunas cosas, solo hay una manera. Bueno, esta gente de Filadelfia había guardado la palabra de su paciencia. En otras palabras, a pesar del costo o los problemas, las aflicciones, hasta la persecución que venía, ellos fueron constantes, ¿ok? Y ellos, a pesar de las pruebas, fueron fieles al Señor. Ahora, veamos segunda a los tesalonicenses. Esta pequeña carta que Pablo escribió, segunda a los tesalonicenses, hermanos, capítulo 3, versículo 5. Quiero que veamos, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, debemos ser pacientes. Y la paciencia de Cristo quiere decir que nosotros, a pesar de las aflicciones de esas otras cosas, sigamos fieles a Él. Usted puede leer Mateo 10:22, porque allí también el Señor menciona algo que se puede comparar con estas palabras para la iglesia de Filadelfia. Veamos capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Hermanos, versículo 24 aquí también. El discípulo no es más que su maestro. Persiguieron al Señor, Él sufrió mucho, pero hermanos, nosotros, ¿por qué tenemos la idea de que Él sí, pero nosotros no? Ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, perdón, cuanto más a los de su casa. La gente había dicho que Cristo era del diablo, pero hermanos, no fue cierto. Ahora, aquí, otra vez, hermanos, viendo el versículo 8 y 9 de Apocalipsis 3, las promesas son, por ejemplo, una puerta abierta. Y debemos orar porque el Señor nos dé una puerta abierta. Puede ser puerta al corazón de un individuo, de una persona amiga, de una persona de nuestra familia o una persona donde trabajamos. A propósito, no vaya a usar el tiempo trabajando para testificar a otros, porque el patrón le paga sueldo para que usted y él también o ella esté trabajando, pero en tiempo libre puede tener testimonio. Pero ¿cuántas veces pedimos al Señor, Señor, vamos a salir ahora casa en casa para testificar de ti? Favor de abrir puertas para que podamos compartir con otros el mensaje tuyo. Y hermanos, Él da libertad para predicar. Uh, Vayan a primera a los Corintios otra vez. Usted dice, hermano Green, mucha escritura. Bueno, no estamos para estudiar la escritura. Primera a los Corintios, capítulo 16, que dice el apóstol Pablo, versículo 8. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Él dice, tengo puerta abierta, pero porque es puerta abierta no quiere decir que no iba a haber adversarios. Miren aquí el capítulo 2 de segunda a los Corintios, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, no por no haber hallado a mi hermano Tito. Y entonces el apóstol Pablo hablando dijo que cuando llegó a Troas, el Señor le había dado una puerta abierta. Miren también, hermanos, otro librito aquí, después de Filipenses está Colosenses, y en el capítulo 4, leamos en el versículo 2 y 3 lo que el apóstol dice. Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Por qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, para testificar y predicar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol menciona puerta abierta. Hermano, volviendo otra vez a Apocalipsis 3, eh, el Señor aquí, bueno, leamos versículo 10 de capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, no, volvamos al versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y se reconozcan que yo te he amado. Hermano, otra vez él menciona el problema, lo había mencionado anteriormente a la iglesia de Éfeso,
cuando hubo personas que decían que eran judíos, pero ¿quiénes son los judíos verdaderamente? Ah, esos que son enemigos de la iglesia sufrirán una derrota total y van a humillarse en el sentido de que van a estar a los pies de los creyentes verdaderos. Hermanos, ¿qué es un judío sinceramente? Uno que cree en el Señor. Pero a la misma vez que los judíos y los gentiles pueden convertirse, hermanos, no queremos meter en la iglesia de Cristo el judaísmo de observar cosas que Dios exigió a los judíos en el Antiguo Testamento. Ya en otra lección mencionamos que hubo y hay personas que dicen ser judíos o quieren incorporar el judaísmo en la iglesia de Cristo. No tenemos que convertirnos en judíos para ser creyentes bíblicos y ser salvos. No tenemos que observar la ley de Moisés, aunque observamos las leyes de Moisés, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. No tenemos que ofrecer sacrificios. Es increíble pensar que en la Iglesia Católica la misa es un sacrificio. Diariamente, semanalmente ofrecen lo que ellos toman es el vino y también el pan como sangre y cuerpo de Cristo. En ciertos lugares, cuando el sacerdote pronuncia su bendición sobre el vino y el pan, milagrosamente se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Hermanos, no es para eso. Y Cristo murió una vez para siempre. Hay que recordar eso. Pero hay que tener compasión y paciencia con las personas que toda la vida solo han sabido lo que les enseñaron de la tradición. Debemos orar por ellos, porque que abran la puerta de su corazón al Evangelio es una bendición de Dios. Ahora, hubo los que cedían ser judíos, pero verdaderamente no. Esos hermanos, dice él aquí en este pasaje, ah, que vengan y se postran a tus pies. Hay personas que nos critican porque no hacemos ciertas cosas. Pero hermanos, llegará un momento cuando los que se creen judíos, por ejemplo, los testigos de Jehová, se fundó por un profeta, Carlos Russell, que mintió ante un juez diciendo que él pudo leer la Biblia en griego, pero cuando el juez le probó, él tuvo que admitir que había mentido. Pero la secta de ellos se ha fundado diciendo que ellos son los de, son judíos, perdóname, qué pena hermanos, son los 144,000 que más adelante aquí en Apocalipsis van a convertirse. Ellos dicen que ya tienen ese número. Bueno, hermanos, en verdad tienen como 2 o 3 millones de seguidores, pero no son de las 12 tribus de Israel. Los 144,000 judíos que van a convertirse durante la tribulación son de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, 144,000. Así que el Señor menciona eso otra vez. Y hermanos, nosotros no debemos afligirnos, pero debemos amar y tener compasión, pero firmeza con las personas que han tragado la mentira del enemigo. Ahora, la cosa es que algunos judíos, hermanos, en esta dispensación de la iglesia,
ya son creyentes en el Mesías, en su Mesías, el Señor Jesucristo. Han reconocido la verdad de la Biblia y se han convertido. Hermano, en el futuro todo Israel va a convertirse. Lean por favor conmigo Romanos capítulo 11 y vamos a ver el versículo 26. Dice de esta forma, bueno, versículo 25 de Romanos 11, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Yo acabo de pedirles, hermanos, que tengamos compasión y paciencia con estas personas y no debe haber arrogancia en nosotros. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros tenemos una gran deuda con Israel. Nos dieron la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Israel nos dio el Mesías, el Señor Jesucristo. Nos ha dado el Nuevo Testamento a los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Tantas ventajas. Y hermanos, con la excepción de Lucas, el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, como Pablo, por ejemplo, y Pedro y otros. Muchas ventajas que tenemos nosotros los gentiles que no tuvimos antes, hermanos. Deuda tenemos. Debemos orar por la salvación de Israel. Debemos orar y darle gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha dado lo que hacía falta. Recuerden conmigo Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Hermanos, aquí en Romanos 11, versículo 16 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, Pablo tuvo tanto amor por el pueblo suyo que él ah, se dedicó siempre primero al judío, buscando convertirlos a Cristo. Pero luego él entendió que Pedro era el apóstol para los judíos y que él era el apóstol para los gentiles. Gracias a Dios, la ceguera, la falta de entendimiento de parte de los judíos, hermanos, por lo menos ha obrado para que nosotros tengamos la oportunidad de oír el Evangelio y convertirnos. Ah, eh, Vean conmigo Efesios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo, por favor, de ver Efesios 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en otras palabras, siguiendo a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no obedecen la palabra de Dios, la palabra de Apocalipsis de Filadelfia. Se puede decir prácticamente que siguieron al padre de la mentira, el que el Señor dice era homicidio, bueno, que era homicida. Él es el enemigo y van siguiéndole a él, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es una descripción de nosotros antes de conocer a Cristo.
Y dice lo mismo de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, hermanos, la verdad es que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero hay judíos que también se salvan y han salvado. Y durante la tribulación, todos los judíos van a salvarse. Ahora yo quiero, y no lo voy a comenzar ahorita, quiero que nosotros lleguemos al versículo 10. Hermanos, yo creo que con dos lecciones más terminamos esta porción de las cartas a las 7 iglesias. Vamos a concentrar en el versículo 10 al regresar.